No digas pavadas. ¿No que el año pasado? Yo escuché el preámbulo de la cosa. Me parece que era un muchacho. Sí, pero Alberto puede ser, o Melina, pero me acuerdo de tu voz. Hacé una foto, ¿Y fuiste a la cámara? ¿Todo bien? Demasiado bien, mi hija se vino una cámara buenísima. ¿Sí? Además me atendieron ¿El precio bien? Más o menos, si bien no lo sabes aproximadamente. No, pienso que bien, yo qué sé, yo tengo que ir el martes, o sea, ustedes viajan mañana. Voy el martes directamente a... Son Brunito, y vos ya tenés una idea, así que... Sí, sí. Bueno, buenas noches. Mi nombre es José Leutier, yo soy editor de Ediciones Robin Book y tengo el honor y el orgullo de presentar a Alicia López Blanco, que es una autora prestigiosa en nuestra editorial y con la cual realmente estamos muy conformes y hemos trabajado hace tiempo que trabajamos juntos, tanto aquí en Argentina como en España. Esta era una reunión en la cual íbamos a aprovechar la clase de Alicia para
a mostrarles a ustedes un libro que ella había terminado de escribir por errores nuestros, por algunos problemas editoriales, por todo lo demás. Ha quedado como un poco atrasado, pero ya se lo estamos anunciando que en un mes a 2 meses más ustedes podrán contar con él. Mientras tanto, es un orgullo que ella pueda expresar y adelantar lo que nosotros vamos a publicar en los próximos libros. En realidad tenemos uno para dentro de 2 meses y seguramente en el correr del año y con la ayuda de Alicia a lo mejor podremos publicar el 4.º libro de ella en nuestra editorial. Por ahora los dejo con Alicia, que va a hablar, que va a expresar su clase y les va a desarrollar la clase. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿cómo les va? Gracias por estar aquí a todos. Elegí como tema para poder compartir con ustedes el tema de la salud holística, por varias razones. En primer lugar, porque la holística, la filosofía holística, así dejo de estar ahí, la filosofía holística es la base sobre la que sustento todos mis libros, en realidad mi vida entera. O sea, el pensamiento holístico, la filosofía holística de alguna manera va guiándome y como es la idea que subyace en mi vida y en mis libros, me pareció interesante compartirla con ustedes. Esta filosofía la uno a todo lo referente a la salud y no sé si me escuchan. La uno a todo lo referente a la salud y de alguna manera me ha dado como el pie para ir desarrollando mi propio método de abordaje psicocorporal. Próximamente, esto lo habías dejado ya porque yo no vi que lo habías pasado. Bueno, estos son los libros que anunció José, que van a estar seguramente en poco tiempo. Yo, como soy docente desde hace más de 35 años, me planteo siempre los objetivos cuando voy a dar una clase. Entonces, los objetivos que me planteé para esta clase son los de realizar un acercamiento al aporte de la concepción holística a la salud, bienestar y calidad de vida de las personas. Y por sobre todas las cosas, como es algo también que me sucede en general, mi deseo, mi intención es que cuando uno da una clase, algo quede, que pueda provocar una reflexión personal acerca de la propia vida, acerca en este caso de la propia salud, y de que todos podamos aspirar a una salud holística, que es lo mismo que decir una salud integral. Bueno, ¿qué es holística? El tema de la palabra holística es una palabra usada indiscriminadamente para cualquier cosa. El otro día, en una clase de trabajo corporal, una compañera me dijo que había encontrado cuando yo le comenté que daba esta clase, me dijo que había encontrado unos alfajorcitos que se llamaban holísticos, alfajores holísticos. Y me preguntó qué tenía que ver el alfajor con la holística. Y yo digo, en realidad no tiene nada que ver el alfajor con la holística. En realidad, la palabra holística, como se asocia a que es buena salud o a que tiene que ver con lo natural, la gente no sabe muy bien con qué, la pone indiscriminadamente en cualquier cosa. Entonces me pareció también importante dar esta clase como para aclarar un poco qué es esto de la holística y que realmente no se puede usar para describir o para calificar cualquier cosa. La holística en realidad es una filosofía. La palabra deriva del griego, holos, totalidad, unidad. Esta filosofía tiene la manera de mirar al ser humano como una unidad en donde todos sus aspectos, todos los aspectos que el ser humano, en los que el ser humano incursiona, se integran de manera como si fueran una red de variables interrelacionadas. La holística tiene el pensamiento holístico implica una actitud abierta. ¿Abierta a qué? Abierta a la historia, a los acontecimientos, abierta a que todos los eventos o las variables implicadas en estos eventos tienen una manera de relacionarse en las cuales el todo es mayor que la suma de las partes. Por otra parte, nosotros estamos en este momento experimentando el fenómeno de la globalización, ¿no? Y en este fenómeno de la globalización vemos que las fronteras abren a nuevas realidades. Esto es un pensamiento holístico. Tiene que ver con que
no es que de la frontera para acá pasa una cosa y de la frontera para acá no me quiero enterar, sino que de la frontera para allá me abro una nueva realidad y la miro. No quiere decir que la elija, pero sí que la voy a mirar, que voy a saber que existe, que me está afectando de alguna manera. Bueno, ¿cómo se introduce el término holística? Porque si bien deriva del griego y todo esto, no es que el término holística los griegos lo estuvieran utilizando para lo mismo que lo estamos utilizando nosotros ahora. En realidad el término lo introduce Jan Smuts, un filósofo sudafricano que en 1926 publicó un libro llamado Holismo y Evolución. Y este libro fue como, digamos, disparador en el mundo intelectual de un montón de aplicaciones de esta concepción de que el todo es mayor que la suma de las partes. Este libro dio como la idea de que esa noción de interrelación de variables podía aplicarse a distintos campos del quehacer intelectual. Entonces, esta palabra holismo la introduce esta persona en ese momento. Ahora, para lo que tenga que ver con la relación a la salud, es Kurt Goldstein, un biólogo, el que toma esta palabra y escribe un libro que se llama El organismo, una aproximación holística de la biología, en donde empieza a ver la relación entre todas las funciones del organismo y la interacción con el medio ambiente, dándole a este concepto también esta idea de integración. Cuando decimos nosotros holística, también podemos decir la palabra integral. Con la mano, cuando te hago así, quiero decir pasalo, porque te de la cabeza. Bueno, esta idea de que el todo es más que la suma de las partes no es una idea nueva, no es que ahora se inventó la holística. Asociada a la salud ya la veíamos en tiempos de Hipócrates, la veíamos en tiempos de Pitágoras y por sobre todas las cosas en las medicinas de civilizaciones antiguas, de la medicina precientífica, ya este concepto venía tallando, digamos, no en todas las culturas, pero sí en muchas. En el Ayurveda de la India, por ejemplo, la enfermedad estaba relacionada con un montón de variables. El clima, la alimentación, las estaciones del año, el género de vida. Esto es muy importante porque todo lo que tiene que ver con estilo de vida parece un concepto nuevo, ¿no? Como que el término salud asociado a promoción y prevención de la salud y estilo de vida y calidad de vida es algo de la modernidad. Sin embargo, ya en la Ayurveda, desde tiempos inmemoriales, se venían relacionando estas variables. También los incas y los mayas veían con relación a la vida espiritual y a las normas morales y éticas, veían relación de la enfermedad. También aparecen en la Biblia algunos conceptos que son como muy modernos en el sentido de prevención y promoción de salud. En el Levítico, por ejemplo, hay un montón de instrucciones con relación a la higiene femenina, a la contaminación, a los cuidados de los enfermos, a la limpieza de los ambientes. O sea que también había una concepción de cuidados ambientales en esa época. ¿Cómo tengo que hacer? Te señalo. Bueno, la medicina china también, por supuesto, reconoce como causas externas de la enfermedad aspectos de la naturaleza, alteraciones en la dieta, emociones violentas y traumatismos. Le dan un papel decisivo a la alimentación, a la meditación, a los aspectos de, digamos, de ejercicio físico, estados de reposo, y destacan en la medicina china las técnicas de acupuntura y la práctica de los masajes. O sea que al contacto corporal le dan muchísima importancia. También en el mundo árabe, que dominó el escenario de la Edad Media con su medicina, con sus propuestas, hay algo muy interesante que aparece en el mundo árabe, que es el tema de la dietética. Y llaman dietética no solamente a lo que tenga que ver con alimentación, llaman dietética a todo lo que tiene que ver con estilo de vida. Bueno, acá en Grecia empieza como una gran revolución en lo que tiene que ver con la medicina, porque es como que comienzan
a dar origen a la medicina más racionalista y naturalista, y se empieza a alejar la medicina de todo lo que es superstición, de todo lo que es pensamiento mágico, que primaba en muchas culturas primitivas. Entonces empiezan a darle muchísima importancia a la salud, y sobre todo la salud con relación a la naturaleza. Decían que estar en salud era retornar a la naturaleza. Algo que marcó mucho el tema de salud en Grecia está relacionado con las Olimpiadas, porque para la preparación ellos le daban importancia a la salud, decía que mens sana in corpore sano, todo lo que es la medicina romana está totalmente influenciada por la medicina griega. Decían que en cuerpo sano la mente iba a estar sana. Entonces empiezan a crear los gimnasios, las olimpiadas, y le dan a todo lo que tiene que ver la preparación del atleta muchísima importancia. Entonces, ¿cuáles eran los cuidados que tenía que tener el atleta? Bueno, los fueron estudiando, descubriendo, y con eso crearon un montón de cuidados para la salud. Técnicas de fisioterapia y masajes, y el tratamiento de lesiones traumáticas y algunos padecimientos a través de médicos experimentados. Había una formación para los médicos muy importante. Porque por eso ahí en Grecia es donde se da origen a la medicina hipocrática. Hipócrates, que es considerado el padre de la medicina, escribió lo que se llama el Corpus Hippocraticum, que es como un compendio de medicina, que en realidad se sabe que no lo escribió Hipócrates solo. Se supone, son como 70 libros, que se supone que son una recopilación de médicos que adhirieron a la teoría de Hipócrates, pero se le atribuyen en general todos a Hipócrates, ¿no? O sea, no había derechos de autor en esa época, y los discípulos se ve que no tenían nada que decir, porque cuando tomaron todo ese corpus ya no había ninguno vivo, ¿no? Pero en realidad era una medicina muy holística, la medicina que propone Hipócrates, muy holística. Pensaba que la salud dependía de la armonía interior y del medio ambiente, o sea, hasta la interacción del ser humano con el medio ambiente. Y afirmaba que cualquier cosa que ocurriera en la mente iba a tener su resonancia en el cuerpo. El médico hipocrático, por otra parte, también tiene una actitud muy holística, en el sentido de que no realizaba el tratamiento todo igual para todas las personas. Viene una persona que le duele la cabeza y le damos la pastillita, nada que ver. Tenía que ver con la constitución del enfermo, la edad, la estación del año, el momento. Se preocupaban por conversar con el enfermo de la tierra, quién gira alrededor de quién. Es como que hay una revolución de la mirada, ¿no? Entonces comienza todo un periodo científico, y ese periodo científico no tiene nada mejor que hacer que, en vez de ser integrador de las tradiciones, se opone a las tradiciones. Y se vuelve a crear toda una dicotomía. Lo científico es aplaudido y lo tradicional es denostado, como si no sirviera por el hecho de que a lo mejor no estaba basado en métodos científicos rigurosos, según la concepción de ciencia que empieza a aparecer, que ahora es mucho más ecléctica, pero que en esa época era como mucho más dogmática. Bueno, luego en el siglo XIX, ¿qué elementos aparecen como holísticos, digamos, como una mirada más hacia la naturaleza? Con fuerza emergen algunos tipos de terapias, como la hidroterapia, la medicina naturista, la higiene natural, y hay un auge de la filosofía, de la filosofía toda la vida, pero de la fisiología en este caso. La fisiología es un fisiólogo, justamente Claude Bernard fue como un, digamos, exponente importantísimo en esa época, porque crea un concepto que va a marcar la historia de la medicina, que es el concepto de homeostasis. En el concepto de homeostasis aparece esta idea de que el organismo siempre tiende a reequilibrarse, que el organismo siempre va a buscar el balance. Vieron que muchas veces nosotros estamos enfermos de algo, que estos típicos virus, que no hay ninguna medicación posible para ellos, entonces dicen, no, hay que esperar y se va a ir. ¿Y cómo es que se va a ir? Bueno, el organismo hace una defensa, se defiende contra este virus,
Y luego de que si se ha defendido bien y ha podido resistir a esta invasión o a este ataque, va a volver a reequilibrarse. Hay que darle tiempo al organismo para que se reequilibre. Quiere decir que el organismo tiene esa capacidad. Claude Bernard basa esto en la cantidad de agua que nos circula por el cuerpo y dice que el agua siempre va buscando su balance en todos los órganos al interior del organismo. También algo interesante que se plantea Claude Bernard es el hecho de mirar a la enfermedad no como algo que viene de afuera y como algo que hay que rechazar, sino la enfermedad como esta idea de que viene en un intento del organismo de realizar un proceso de curación. Es decir, es como un movimiento del organismo hacia la sanación. Yo a Emiliano no lo presenté, pero es el chico al que como lo señalo todo el tiempo, Emiliano Álvarez es mi coequiper en la institución, profesor de la escuela. Hoy no va a hablar, pero es el maestro del clic. Así que yo de tanto así. Bueno, Sigmund Freud empieza a darle, por supuesto, un desarrollo y un cambio enorme a lo que tiene que ver con salud mental, pero revaloriza toda esta idea de cuerpo-mente, o sea, porque habla de síntomas que aparecen en el cuerpo y que están relacionados con la mente, con los pensamientos, con determinados aspectos reprimidos. Y por esto habla de un cuerpo que se expresa a través de síntomas, ve la relación cuerpo-mente de una manera unificada. Y además también retoma esta idea interesante de que con el paciente hay que dialogar, hay que entenderlo en su individualidad, hay que acompañarlo en su proceso de autocuración, hay que acompañarlo a descubrir lo que le pasa. Y en ese sentido hace un aporte muy importante a lo que tiene que ver con las actitudes terapéuticas. Hay algunos hitos del siglo XX que a mí se me ocurrió en esta clase tomar estos, pero hay muchos otros exponentes, o sea, quedan por fuera un montón. No era el objetivo de la clase que dar una clase de historia, ¿sí? Pero sí algunos hitos que me parecen relevantes, porque con esto lo que intento es desmitificar la idea de que lo holístico es algo que viene desde no se sabe dónde o solo desde una idea del orientalismo, cuando en realidad ha habido un desarrollo de la medicina holística y de la filosofía holística en el mundo occidental que ha sido un desarrollo muy grande. Aparece en el siglo XX la medicina psicosomática de la mano de Franz Alexander, que vuelve a revalorizar el vínculo de cuerpo-mente. Aparece la descripción del fenómeno llamado estrés, de Hans Selye. Este químico austrohúngaro describe este fenómeno, y este fenómeno viene a tallar muy fuerte en todo lo que tiene que ver con la actitud y con la mirada sobre la enfermedad, porque se empiezan a relacionar las experiencias del estrés con un montón de enfermedades. Como que si a la persona le pasa algo en su vida, esto puede devenir en una enfermedad, algo que no estaba muy desarrollado hasta ese momento. Luego también se empieza a estudiar la relación, a partir de que Selye describe este fenómeno del estrés, se empieza a estudiar la relación entre algunas enfermedades y el estrés. Se destaca la investigación de Herbert Benson porque él, además de ver que hay una relación entre el estrés y la hipertensión, lo que ve es que si al paciente se le proponen ejercicios de relajación, si se le proponen trabajos para que baje su nivel de estrés, empieza a bajar también la hipertensión. Después, Lawrence Lejean empieza a investigar otra rama, que es investiga la relación entre cáncer y personalidad. También hubo otras investigaciones que en mi libro El cuerpo tiene la palabra aparecen con relación a la personalidad tipo A, que es la personalidad competitiva, la personalidad de la autoexigencia y las enfermedades cardíacas, ¿no? Entonces empiezan a haber investigaciones que van haciendo puente entre enfermedad y personalidad, entre enfermedad y hechos estresantes.
Luego aparecen un montón de representantes de la psicología humanística, que yo destaco en este caso a Maslow, a Carl Rogers, a Viktor Frankl, porque todos ellos, desde la psicología humanística, tienen una mirada integral del ser humano, tienen una mirada holística al mismo tiempo que humanística. Luego también destaco a Wilhelm Reich. Wilhelm Reich fue discípulo de Freud y Alexander Lowen fue discípulo a su vez de Wilhelm Reich. Ambos hacen una propuesta de integración cuerpo-mente en las terapéuticas, porque se basan en la idea de que toda emoción que no ha sido canalizada adecuadamente se transforma en una coraza energética en el cuerpo. Entonces, trabajando no solamente desde la palabra, sino desde las corazas energéticas, mediante ejercicios liberadores de estas corazas, se logra la liberación de esa emoción guardada y la integración coherente de la persona. Por eso los destaco como muy importantes. Otro hito importantísimo que tiene que ver con la salud y está relacionado también con el siglo XX, es la aparición de la Organización Mundial de la Salud en 1946. Ellos hacen es la primera vez que se define a la salud de alguna manera, ¿no? Y ellos dicen completo estado de bienestar físico, social y mental, y no solo ausencia de enfermedad o dolencia. Porque antes se decía que una persona, si tenía alguna enfermedad, si no tenía una enfermedad estaba sana. Entonces acá dicen, no, bueno, hay otras variables, físico, social y mental, lo cual es bastante amplio, aunque se olvidan de otras variables. La idea de completo es una idea que no es el objetivo de esta clase profundizarlo, pero la idea de completo es una idea muy difícil de alcanzar. Entonces estaríamos el 99% de todos los seres humanos que habitamos el planeta fuera del estado de salud, porque completo es imposible de lograr. O sea que, bueno, tiene algunas como detalles que podríamos debatir. Algo que surge como muy importante también a partir de la Organización Mundial de la Salud es la idea de medicina preventiva y promoción en salud. Dos ideas que nos acompañan hasta ahora, que no se llevan a cabo de la manera en que deberían llevarse, pero que, bueno, por lo menos empiezan a circular entre todos y a lo mejor podemos cada uno de nosotros poner la semillita para que esto se siga haciendo. ¿Cómo, después de todo este panorama de la historia de la humanidad, siglo XX, cómo viene el retorno al holismo? ¿No? Yo acá no lo puse, pero en realidad tiene que ver más que nada con el movimiento hippie esto, porque son los jóvenes de los años 60 que después de la Segunda Guerra Mundial quedan hastiados de la destrucción del ser humano después de la bomba atómica. ¿Qué le pasa al ser humano que hace cosas como esta? Entonces empieza el retorno a lo que sea medicina primitiva, la idea de volver a la naturaleza, de volver a lo primitivo, y entonces hacen como un retorno a todo lo que tiene que ver con el orientalismo. ¿Se acuerdan los Beatles que iban al Tíbet? Y toda esta idea que va arrastrando un montón de jóvenes con la idea de meditar, hacer técnicas corporales que tienen que ver con técnicas orientales, artes marciales, todo este tipo de actividad. Meditación, quedarse en un monasterio, la idea de la espiritualidad, todo eso empieza a resurgir y este es un retorno al holismo que no es lo que sucede en esto que remarco acá, que es el panorama actual de la salud. En realidad, desde el discurso, yo estoy absolutamente convencida de que yo puedo tomar cualquier médico, director de hospital, médicos alópatas, los que no lo son, y todos me van a decir que hasta ahora están de acuerdo, que hay enfermos y no enfermedades, que tenemos que mirar al ser humano de manera integral, que al ser humano hay que escucharlo. Van a decir todo esto, pero en realidad, cuando nosotros vamos al consultorio del médico, nada de esto sucede, ¿no? Por lo menos a mí no me sucede. Lo he intentado de todas maneras, pero no me sucede. Si voy al médico, ¿qué pasa? Enseguida me receta análisis de laboratorios y cuando le llevo los análisis, algún remedio
Y si le digo que tengo algún síntoma, otro remedio. No me pregunta, la mayoría de los médicos a los que yo he asistido no me han preguntado nunca ni de qué trabajo, ni si tengo familia, si estoy alegre, si estoy triste, si se me murió alguien, si estoy de duelo, nada. Entonces, en realidad, el panorama actual de la salud, por lo menos lo que sucede acá en este país, no tengo experiencia en otros, pero por lo que me relatan más o menos está así, es este. Han disminuido las enfermedades infecciosas. Con el desarrollo de la farmacología, muchísimas enfermedades que antes eran mortales, ahora no lo son. Entonces, disminuyen las enfermedades infecciosas y aumentan las enfermedades crónicas, las enfermedades degenerativas y las enfermedades autoinmunes. La medicina preventiva está basada casi exclusivamente en pruebas de laboratorio y diagnósticos por imágenes, que además es todo un negocio, porque es como, no es inocuo, no es solamente para no escuchar al paciente, hay todo un negocio montado y además nosotros nos estamos sometiendo una vez al año a un montón de radiaciones para seguir sosteniendo ese negocio, ¿no? Después, qué ruido infernal, ¿no? No hay una prevención a través de una educación para la salud que genere realmente una toma de conciencia, porque se puede decir que sí, que se hace una campaña educativa, pero en realidad toma de conciencia, una campaña profunda, un diálogo, una reflexión en todos los establecimientos educativos, en los lugares de trabajo, en las instituciones, no existe, ¿no? Después surgen las superespecialidades. Ya esta idea del clínico, que uno antes, cuando yo era chica al menos, iba en el clínico, podía dar cuenta de todo lo que le pasaba a la persona. Acá si uno le dice, me duele el dedo, la derivación al especialista del dedo. Y después esa información no la junta nadie, ¿no? Hay enfermedades y no enfermos, los medicamentos entran a formar parte de la sociedad de consumo. Yo tengo pacientes que se automedican y recomiendan medicamentos todo el tiempo, conocen tal o cual nuevo que salió, y de hecho salen avisos de medicamentos de venta libre que tienen un montón de efectos secundarios, pero que por alguna razón también debe ser de estas que no se dicen, están al alcance de cualquiera. Algo que aparece también como bueno, digamos, es que la salud empieza a ser un bien comunitario, o al menos lo es el tratamiento o el derecho a la atención médica. Después de todo este panorama, llegamos a lo que nos convoca en esta clase. Vamos a empezar a definir qué es la salud holística, ¿no? Y esta es una definición que yo he construido a lo largo de todos estos años, poco a poco. Cada vez que la escribo le cambio algo, así que hoy está cambiada para todos ustedes y cuando la vean en mi próximo libro seguramente alguna modificación va a tener. Pero bueno, la idea es que es la experiencia de bienestar en los planos del cuerpo, la mente, el quehacer, los vínculos, los sentimientos y las emociones. Esta experiencia no tiene que ser que un día estuve contento conmigo mismo y todo me fue bien y ya digo tengo salud holística. No es tan así. En realidad tiene que ser frecuente y relativamente estable. Quiere decir que la mayoría de los días yo tengo que sentirme de esa manera, como bien. Y además tiene que responder a una percepción subjetiva de sentirme bien, pero que también pueda esta percepción subjetiva ser confrontada con variables objetivas. ¿Cuáles son estas variables objetivas? La idea de que una persona pueda satisfacer sus necesidades básicas de alimentación, abrigo y techo. Porque yo puedo encontrar que yo vivo a la vuelta del Teatro Liceo, donde viven un montón de homeless, de vagabundos que viven ahí, ¿no? Y hay uno que siempre está contento, está chocho, siempre se ríe, saluda, está con un poncho, por si pasan por ahí, con un poncho salteño, y siempre tiene alguna frase agradable para decir, un piropo. Y yo me imagino que si yo le digo cuál es su percepción con respecto a su salud, él dice que está bárbaro, se siente genial, ¿no? Entonces yo me pregunto, ¿entonces tiene salud holística? Entonces hay que poder confrontar la percepción de cada uno con algunas variables. Esta persona tiene autonomía, tiene independencia, satisface sus necesidades básicas,
trabaja, tiene capacidad para aprender, se relaciona adecuadamente con las otras personas, toma medidas de prevención y cuidado personal. Bueno, si no es así, no tiene salud holística. Es importante cuando nosotros hablamos de, o vamos a hacer un abordaje a la salud, plantearnos a qué tipo de ser humano, a qué ser humano nosotros le estamos hablando, a qué ser humano nosotros nos dirigimos, cuál es este abordaje que hacemos, a quién se lo hacemos, quién es ese otro que está ahí. Entonces, en primer lugar, lo vamos a ver como esto que definimos antes, como una unidad de cuerpo, mente, espíritus, afectos, relaciones y vínculos en interacción con el medio ambiente y el entorno social, porque no es una mirada individualista. Después, esta persona es libre, o sea, nosotros tenemos que pensar que puede elegir, que tiene capacidad para elegir, que es responsable de sus actos, que también tiene capacidad de cambio, porque si no, ¿de qué vale que reflexione acerca de sí mismo y todo esto si no tiene capacidad de cambio? Que tiene potenciales a desarrollar, que va a poder evolucionar, que tiene sabiduría disponible para la conciencia acerca de sí mismo. Esto es que en mi rol terapéutico, por ejemplo, yo acompaño a la persona para que la persona descubra aquello que sabe de sí mismo. Yo no sé del otro, él sabe, pero yo puedo acompañar o estimular esta relación y este saber que esta persona tiene para que salga la conciencia. Y además, otra idea es que tiene capacidad de autocurarse. También la enfermedad, desde la mirada holística, tiene esta idea que aparecía antiguamente de decir, ¿la enfermedad será un intento de cura? En realidad, la enfermedad lo que es un intento de integración. La enfermedad le viene a contar a la persona que hay algo de lo que está disociado, hay algo que no tiene coherencia, hay algo con lo que no se está conectando. Entonces, la enfermedad deja en evidencia que la persona está de alguna manera alejada de sí misma. Y la enfermedad le propone algo al individuo, le propone que se haga cargo, le dice, bueno, hacete cargo de esto, de lo que estás alejado, e integralo. Lee este concepto y si no saben cómo integrarlo, yo les recomiendo el libro El cuerpo tiene la palabra, de Alicia López Blanco, que está en el stand 511. Porque en realidad, bueno, en ese libro es donde yo desarrollo todo lo que tiene que ver con los modos de hacerse cargo de lo que los síntomas vienen a contar. Ahora, me interesa sobremanera dejar aclarado un concepto. Con esta idea de que el holismo o la propuesta holística tiene que ver con las terapias complementarias o llamadas alternativas o con el orientalismo, con esta idea parece ser que muchos consideran, y si uno busca por internet tratamientos holísticos, son aquellos tratamientos en los que se integran terapias alternativas, las llamadas alternativas o complementarias. Entonces, lo que a mí me gustaría que hoy quede claro es que no tiene nada que ver con eso. O sea, uno puede hacer un tratamiento holístico sin utilizar terapias alternativas o complementarias, pero puede hacerlo utilizando, si quiere, terapias alternativas o complementarias, pero no necesariamente, porque la propuesta holística, un médico puede ser holístico porque mira a ese ser humano con todas sus variables interactuando, porque se acerca a ese ser humano desde un lugar sensible para captar todo esto y para acompañarlo, pero a lo mejor es un médico alópata que lo escucha, que conversa, que le dice, ¿por qué no vas a hacer trabajo corporal? ¿Por qué no vas a un grupo de autoayuda? Que digamos se preocupa por esa persona de manera integral, pero que no le interesa aplicar ni reflexología, ni acupuntura, ni naturismo, ni ninguna de estas variantes entre todas las terapias complementarias. Bueno, ¿qué es lo que intenta hacer el abordaje holístico de la salud? Un poco haciendo síntesis de todo lo que estuvimos hablando hasta ahora. Intenta promover en las personas el reequilibrio de todas estas dimensiones mencionadas: cuerpo, mente, espíritu, afectos, relaciones. Entiende las acciones terapéuticas como estímulos al proceso de autocuración del paciente. Resalta la importancia de la toma de conciencia, esto es fundamental.
Porque en la medida en que nosotros no somos conscientes de lo que tenemos, de lo que nos pasa, de lo que sentimos, de aquello a lo que estamos alejados y de lo que tenemos que hacer para estar bien, en realidad no nos podemos hacer cargo de nuestro proceso de autocuración. Tenemos que tomar conciencia, tenemos que saber qué es lo que nos está pasando. El abordaje holístico además pone el acento más en la salud que en la enfermedad. O sea, nosotros cuando trabajamos, yo con un paciente, pero conmigo misma, si hay dos aspectos y hay uno que no está bien y hay otro que está bien, en vez de estar dándole vueltas y vueltas a lo que no está bien, trato en lo posible de hacer crecer aquello que sí está bien, porque cuando crece lo que sí está bien, lo que no está bien empieza a disminuir. Y por otra parte, el abordaje holístico de la salud adhiere a la prevención y promoción de la salud, en el sentido de que entiende que hay muchísimos hábitos nocivos de vida que contribuyen a que nos enfermemos, a que no estemos bien, y que entonces promueve la elección de hábitos adecuados. Entonces, con este concepto de salud holística, lo que se me ocurrió es ver cómo podemos nosotros empezar a leer la salud de los distintos planos que están implicados en nosotros. Tenemos salud, si hablamos de variables como cuerpo, mente, espíritu, relaciones, afectos, tenemos que empezar a determinar qué es tener salud física, qué es tener salud mental, qué es tener salud emocional, qué es tener salud relacional, qué es tener salud espiritual. Entonces, para empezar a acercar alguna idea, implica, entre otras cosas, la salud física, que nuestro cuerpo funcione adecuadamente. Cuando hablamos de funcionalidad del organismo, de lo que hablamos son de las funciones más básicas: el movimiento intestinal, la micción, el sueño, la transpiración. Son funcionamientos que hacen que el organismo se mantenga en balance y que si están alterados nos van a producir desequilibrio. Que tengamos resistencia a las enfermedades, o sea, las defensas en un adecuado equilibrio, como para, si viene un agente externo, nosotros podamos defendernos. No quiere decir que no nos vamos a enfermar, pero sí que nos enfermamos, nos defendemos, nos reequilibramos y así vamos pasando la vida. Luego, la capacidad física de responder adecuadamente a las exigencias que propone la vida. Y esto siempre yo cruzo, no solamente esta variable, sino todas las variables con la etapa evolutiva en la cual la persona esté atravesando. Porque no es lo mismo si yo pretendo, no sé, correr una maratón a los 60 que correr una maratón a los 20. Si me propongo algo que está más allá de mis posibilidades, me voy a exigir algo que no está de acuerdo con mi etapa evolutiva. Y no voy a determinar que mi cuerpo no está en salud porque no puede correr una maratón. O sea, puedo tener un cuerpo en salud para esa edad, con actividades que sean propicias para esa edad y no otras de mayor exigencia. Y otra variable para decir si experimentamos salud física es la capacidad de recuperación que ya habíamos mencionado. ¿Qué implica tener salud mental? Con esto dejo por fuera todo lo que es patología mental descrita como tal. Digamos, la salud mental del individuo medio. Todos nosotros pretendemos tener salud mental y sin embargo podemos tener en muchos casos padecimiento psíquico que nos sucede con obsesiones, con actos compulsivos o adicciones, etcétera, que cualquier persona que no está, internada en un psiquiátrico padece de eso. Entonces, experimentar salud mental implica otras cosas: poder desarrollar ideas propias, o sea, no estar dependiendo de las opiniones de los otros para tener una idea, sino tener nosotros ideas acerca de nosotros mismos, de los demás, de la realidad, poder hacer lecturas propias de la realidad. Tener capacidad de aprender, de reconocer valores y creencias, de reconocer y resolver problemas, de abrirse a nuevas ideas, de afrontar las exigencias de la vida cotidiana. De algo muy importante, obtener placer, poder divertirnos, poder gozar, poder disfrutar, porque de nada sirve si podemos aprender y vivimos amargados todo el tiempo. Y otro ítem es la capacidad de adaptarse a las reglas de convivencia. Es una manera de poder también vivir tranquilamente, bien, contentos.
¿Qué significa tener salud afectiva o emocional? Tener salud afectiva y emocional tiene que ver con... Hay tres variables que componen el afecto. Es el estado de ánimo, las emociones y los sentimientos. El estado de ánimo tiene que ver con lo que nosotros usualmente llamamos humor. Estoy de buen humor, de mal humor, con el humor caído, con el humor muy alto. Si nosotros estamos con el humor muy alegre, estamos contentos, experimentando todo esto, la vida, la realidad, los mismos acontecimientos que en otro momento nos pueden parecer horribles, nos empiezan a parecer fantásticos. El estado de ánimo o humor influye en las sensaciones corporales, sensaciones de bienestar, de alegría, las percepciones que tengamos con respecto a nosotros y al entorno, los pensamientos, si pensamos cosas agradables o no, y la organización de la memoria. Nosotros nos acordamos más fácil de lo malo de lo bueno, de lo lindo de lo feo. No sé, dependerá de cada estilo, ¿no? Pero si solo cuando van a acordarse de algo se empiezan a acordar de lo feo, de lo horrible, de lo que estuvo mal, bueno, hay algo que trabajar con relación a este tipo de pensamiento influido por las emociones, los sentimientos o el humor. Las emociones negativas y el estrés afectan el sistema inmunológico, haciéndolo más vulnerable. Esta idea es una idea súper confirmada por múltiples investigaciones en salud. La influencia de las emociones para la salud. Todas las emociones negativas, la ira, el resentimiento, el rencor, la tristeza, influyen negativamente en el sistema inmunológico. Una idea, de todas maneras, me interesa ampliar con relación a la tristeza. La tristeza es muy saludable cuando uno tiene que transitarla para elaborar un duelo, porque si no aparece la idea de que la tristeza puede provocar enfermedades, entonces no hay que estar triste. Cuando digo un duelo, no quiero decir que se me murió alguien, quiero decir que se me murió algo, una forma de vida, un matrimonio, un trabajo que cambió, un hijo que se fue de la casa, un estudio que terminó, digamos una jubilación, el cuerpo que cambia con los años, uno tiene que hacer el duelo por el nuevo cuerpo, el duelo que tienen que hacer los adolescentes porque se le caen los padres de la infancia y le aparecen esos monstruos que odia, digamos. En toda etapa evolutiva hay un montón de duelos y en cada momento estamos haciendo duelos. Cada vez que hacemos cambios, hacemos duelos. Si sobreviene una tristeza, hay una sana tristeza con la cual contactarnos. Está bueno contactarnos con ella. No es una emoción negativa que nos puede producir una enfermedad. La tristeza es algo a transitar, pero no algo a quedarse. Cuando uno ya lloró lo suficiente, ya pensó lo suficiente, canalizó esa emoción de la mejor manera que pudo. Cada uno tendrá sus recursos. A mí me sirve, por ejemplo, llenarle la cabeza con lo que me pasa a todos mis amigos, parientes, les cuento, les digo, y se me va yendo. Algunos se ríen porque saben de qué hablo. Y a otros les servirá escribir, y a otros les servirá lo que sea. Pero la tristeza no está incluida en esto. Las emociones positivas, el buen humor, el optimismo, la esperanza y el apoyo de los otros ayudan a soportar una enfermedad y facilitan la recuperación. Y ahí en esa foto maravillosa están Valentina y Carolina, los que las conocen son dos cuasi sobrinitas. Bueno, pasamos al concepto de salud espiritual. Dijimos, hablamos de salud mental, salud física, salud emocional. ¿Y qué es tener salud espiritual? En realidad es la más importante de las saludes, si lo pudiéramos decir en plural, porque nos motiva y nos regula la conducta. Es el sentido que nosotros le damos a cada acto de lo que hacemos, es el sentido que le doy yo a estar hoy acá dando esta clase, el sentido que le dan ustedes a estar ahí escuchando, si es que le encontraron el sentido, y es el sentido de la vida y de la muerte, porque en realidad todos somos seres mortales y de alguna manera, si no le damos sentido a la vida, no le vamos a encontrar sentido a la muerte. Por lo tanto, nuestra felicidad depende de esta salud espiritual,
que implica ¿qué? La conciencia de ser trascendente. Uno puede pensar que es trascendente porque va a vivir otra vida, puede pensar que es trascendente porque trascienden sus hijos, puede pensar que es trascendente porque trascienden sus obras, porque trasciende en el amor que ha dejado, o porque trasciende en lo que sea que para cada uno tenga significación. La respuesta es absolutamente individual, pero la conciencia de ser trascendente es muy importante. Luego, la conexión, reconocimiento y desarrollo con los propios valores. O sea, ¿qué es lo importante para nosotros? La amistad, la honestidad, la solidaridad, la responsabilidad, la puntualidad, desde pequeños valores de la vida cotidiana a valores más importantes que conducen nuestros actos, que de alguna manera regulan nuestras relaciones con los otros, que regulan las relaciones en la sociedad, ¿no? Después, el respeto por la diversidad de ideas tiene que ver con que el otro diferente merece para mí el mayor de los respetos, porque yo tengo que considerar que lo mío es una verdad y el universo está lleno de múltiples verdades. Después, esto, bueno, ya lo dije, de la respuesta individual. Bueno, y me pareció interesante porque hay como con respecto a la salud espiritual, con respecto a la espiritualidad, hay distintos tipos de personas que se podrían agrupar de manera general, porque habrá muchos que quedan por fuera de esto, de manera general como en 3 grupos, ¿no? Un grupo en el que las personas se preguntan explícitamente por el sentido de sus vidas, dicen, ¿qué es la vida para mí? Se hacen estas preguntas existenciales que se han hecho los filósofos a lo largo de la historia de la humanidad. ¿Qué es la vida para mí? ¿Qué hago yo acá? ¿Qué hago en este mundo? ¿Qué significado tiene esto? ¿Para qué estoy? ¿Qué haré? ¿A dónde voy? Y muchos encuentran respuestas absolutamente personales, otros las encuentran en filósofos o en la filosofía propia que arman para su vida, y otros las encuentran en las religiones. Luego están aquellas personas que no se preguntan explícitamente ¿qué hago acá? Pero que implícitamente su vida tiene un sentido. Viven a través de la realización de sus hijos o de un trabajo, y esas cosas les dan sentido. Se levantan todos los días con entusiasmo y dicen, esto tiene sentido para mí, y le dan para adelante. Pero a lo mejor no son mucho de plantearse, de hacerse planteos existenciales. Y luego están aquellas personas que experimentan una falta o pérdida del sentido de sus vidas. Y ahí tenemos la base de la depresión y la alta vulnerabilidad que estas personas que no encuentran sentido para sus vidas tienen con respecto a la posibilidad de suicidio, ¿no? Es lo que caracteriza al depresivo. Bueno, ¿qué significa ahora tener salud relacional? Bueno, un concepto interesante es el concepto de interdependencia. Yo escucho mucho decir pacientes, alumnos, a lo largo de muchos años, esta idea de no, porque yo soy muy independiente, ¿no? Yo soy muy independiente y ahora que logré la independencia, ¿no? Y la independencia y la dependencia son como 2 caras de una misma moneda. En realidad, todos somos interdependientes, porque el ser humano es gregario por naturaleza. El ser humano no podría devenir en humano si no fuera porque tiene un contacto con la cultura y la cultura le transmite su bagaje, su lenguaje, sus costumbres, sus ideas, y la persona empieza a convertirse en humano a partir de eso. Entonces, si para constituirse en humano necesita de los otros, luego en la vida siempre necesita de los otros. Todos somos interdependientes, nos afectamos mutuamente, los afectos circulan entre todos, necesitamos de esos afectos, necesitamos nutrición afectiva, necesitamos que al otro le importemos, necesitamos importarle al otro y que el otro nos importe. O sea, en realidad el concepto de interdependencia nos hace más libres, no más dependientes, porque sabemos que podemos tener nuestra autonomía y estar en relación con los otros, reconociéndonos a nosotros y reconociendo a los otros. Luego, hice así, pero no era verdad. La capacidad de experimentar ternura y de establecer un contacto corporal sensible es sumamente importante para decir que tenemos salud relacional. Porque si nosotros somos una integralidad donde el cuerpo está
implicado del mismo modo que todos nuestros otros aspectos y no podemos tocar cuerpo o ser tocados por, tenemos un problema relacional que se experimenta o que emerge a partir del cuerpo y de la dificultad para el contacto. Luego tenemos que tener habilidad para construir con los otros relaciones de afecto positivo y duraderas. Estas relaciones de afecto positivo quiere decir, distingo afecto positivo de que hay relaciones duraderas que pueden estar toda la vida juntos, dos personas que lo único que se hacen es daño. Entonces, por más que sea duradera y que haya afecto, es un afecto que no es positivo, que es negativo para ambos. ¿Sí? Entonces, construir una relación de intimidad, con afecto, positivo, duradera. Luego, tener en los distintos roles en los que todos estamos implicados, un desempeño que sea adecuado a las expectativas sociales para ese rol. Y la capacidad de interactuar adecuadamente con el ambiente, cuidándolo y respetándolo. Porque las relaciones no las tenemos solamente con los otros seres humanos, nosotros también nos relacionamos con el ambiente. Cuando nosotros destruimos la naturaleza, cuando nosotros tiramos el papelito en la calle, cuando nosotros pateamos la basura, cuando abrimos la ventanilla del auto y tiramos la lata, cuando no cuidamos la polución, cuando no cuidamos el medio ambiente, cuando no nos resistimos a lo que sucede, como depredación de la selva paranaense, por ejemplo, como contaminación de los ríos con el tema de las papeleras, con miles de situaciones que están afectando al planeta, que están polucionando el planeta. Nosotros miramos para otro lado, no tenemos compromiso con eso y no estamos interactuando con el ambiente de la manera adecuada. ¿Cómo podemos interactuar? ¿Cómo podemos hacer si no estamos en situación de poder como para, digamos, desactivar grandes males? Bueno, en nuestra pequeña vida cotidiana, tratar de cuidar lo más posible y instruirnos adecuadamente como para poder cuidar el ambiente de la mejor manera posible. Y ahora venimos al concepto que está relacionado con esta parte, este objetivo que les planteaba al principio de la clase, que tiene que ver con la reflexión de la propia salud, ¿no? Que es, digamos, apuntar al concepto de autorresponsabilidad. Nosotros somos los que tenemos que lograr nuestro bienestar, ir en pos de nuestro deseo, satisfacer nuestras necesidades, ser protagonistas de nuestra propia vida. No podemos estar esperando que venga un otro a hacer por nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Depende de nosotros, la salud, el bienestar, la alegría, la felicidad que podamos darle a nuestras vidas depende exclusivamente de nosotros. Para esto es importante también poder distinguir de qué es uno responsable y de qué no. Porque si no, hay personas que son hiperresponsables, entonces creen que tienen que hacerse cargo de todo y responsables de todo. No se trata de eso, se trata de hacerse responsables de las cosas que tienen que ver con la propia vida. Somos responsables de nuestras elecciones, de nuestros actos y por sobre todas las cosas somos responsables de las consecuencias de nuestras elecciones y de nuestros actos. Por lo tanto, cuando padecemos las consecuencias de nuestras elecciones y de nuestros actos, hagamos una reflexión como para no tratar de encontrar un chivo emisario a quien ponerle el mote de que la culpa es de ahí. Digamos que si elegimos mal y decidimos algo que no nos convino y después la cosa nos salió mal, hagámonos cargo y de esa manera transitemos la bronca con nosotros mismos, la tristeza, el duelo y podemos salir adelante. Cada uno, bueno, esto es más de lo mismo, ¿no? Pero sobre todo puntúa el tema de que nadie más que uno mismo puede regular sus hábitos y estilo de vida. ¿Cómo podemos asumir la responsabilidad por nuestra propia salud? Se me ocurrió puntualizar algunas ideas con respecto a esto, ¿no? Modificar hábitos negativos que ponen en riesgo la salud. Reconocer luego la propia capacidad de modificar mediante nuestra conducta determinantes emergentes de nuestra herencia y del ambiente social. Por ejemplo, si nosotros pertenecemos a una familia de diabéticos,
Sabemos que tenemos un alto porcentaje de padecer esa enfermedad, aunque a lo mejor no se ha expresado en nuestro organismo todavía. Podemos hacer un montón de actividades preventivas, de cuidado en la alimentación, de consultar, leer acerca de actividad física, cuidado en la alimentación, estilo de vida que sea favorable para prevenir esa enfermedad. Si sabemos que tenemos en nuestros genes alguna, digamos, disposición, algún problema muscular, bueno, dediquémonos a hacer trabajo corporal toda la vida, porque vamos con eso a prevenir que esto se desencadene. Digamos, es nuestra responsabilidad tomar cartas en aquellas cosas que, bueno, son determinantes hereditarios, pero no quiere decir que vayan a llegar a actos si nosotros hacemos algo para que no suceda. Y después, por último, propongo reflexionar y revisar nuestras vidas desde la perspectiva de salud. Yo organicé acá una especie de listado de cosas que se me ocurrieron, que no son pocas, pero que ustedes podrían llegar a sumar más, ¿no? ¿Cómo me alimento? ¿Cómo? ¿Cuánto? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Cómo me dedico a preparar mi alimento, a elegirlo? ¿Cómo, digamos, me siento? ¿Cómo de parada? ¿Cómo corriendo? ¿Cómo por la calle? ¿No presto atención a lo que como? Yo soy responsable. Lo que es digamos, el alimento es lo que está entrando en nuestro organismo, es la materia que se va a convertir en yo. O sea, tengo que mirar qué como, cómo lo hago. Actividad física. El organismo necesita actividad física, necesitamos trabajar con nuestro cuerpo, caminar, hacer trabajo corporal, mover nuestras articulaciones, elongar la musculatura. O sea, todo lo que no se usa tiende a atrofiarse, la musculatura tiende, sobre todo con los años, a encogerse. Si no trabajamos la elongación, la columna va a empezar a dañarse y a lo largo de los años va deteriorándose y luego esto nos ocasiona peor salud. Igual, les digo, no hay edad en la cual no puedan empezar a hacer algo por esto. O sea que no digan, no, bueno, si hasta ahora no lo hice, no es momento. Siempre es momento. Ah, no lo sabes. Después, la sexualidad. La sexualidad ya los chinos, no me acuerdo si Ayurveda, los árabes, todos decían hay que practicar sexo. Decían, actividad sexual es buena para la salud, para la vida, para la pareja, para la familia. Bueno, la actividad sexual es algo sobre lo que tenemos que preguntarnos cómo va la nuestra, ¿no? ¿Qué hacemos por ello? ¿Cuánto nos preocupamos y nos ocupamos por tenerla de la mejor manera? El tiempo de descanso. Si nosotros le exigimos al organismo permanentemente que haga cosas y no le damos un respiro, un descanso, bueno, es lo que deviene en estrés y lo que luego perjudica nuestra salud. Los cuidados personales y ambientales, cuántos chequeos médicos, higiene, limpieza de nuestro hogar, tratar de mantener ventilados los ambientes. Los mensajes del cuerpo. Nuestro cuerpo es sabio dando mensajes. Nuestro cuerpo nos avisa mediante síntomas que hay algo que no está bien. Hay un aviso que a mí me horroriza, que dice, no me acuerdo ni cómo es el eslogan, pero seguramente lo escucharon, que la actividad queda y el dolor se va, ¿no? Como que uno puede seguir haciendo cosas, porque con esa pastillita, no me acuerdo ni cuál, el dolor se va y uno puede seguir haciendo cosas. El dolor es un llamado de atención. El dolor, uno puede tomar un calmante si está muy dolorido, obviamente, pero no sin escuchar lo que este dolor viene a contar y hacer un cambio en la vida de uno para poder, digamos, modificar lo que está de base, no tapar el síntoma. ¿Cómo usamos el tiempo libre? ¿Seguimos trabajando en el tiempo libre? ¿Hacemos algo por divertirnos, por compartir con los otros, por tender nuestras redes sociales, por desarrollar afectos? ¿Tenemos tiempo libre? No sé si todos acá tienen.
Bueno, ¿cómo manejo las tensiones y las presiones de la vida cotidiana? Es otra pregunta que me puedo hacer. ¿De qué manera yo me siento abrumado? ¿Puedo sentarme, pensar, reflexionar, ubicar los problemas, tratar de orientar las soluciones? ¿Cuál es el estilo de pensamiento y nuestro sistema de creencias? Podemos determinar si tenemos un estilo de pensamiento catastrófico, por ejemplo. Yo tengo. Si un hijo mío llegaba 10 minutos tarde a mi casa, yo siempre pensaba que le había pasado algo, ¿no? Le pasó algo, qué sé yo, una cosa, es una catástrofe. Entonces me empezaba a dar como manija con esto, qué sé yo, ¿no? Bueno, ese tipo de pensamiento catastrófico que nos han inculcado como un chip en nuestro cerebro, probablemente madres, abuelas y demás, muy preocupadas siempre, y bueno, queda como una tendencia. Si uno descubre que tiene esa tendencia a pensar siempre lo peor en vez de pensar lo mejor, en vez de pensar que realmente pasó algo malo, lo que tiene que meditar es: tengo esta tendencia, la reconozco en mí, así soy yo, he pensado así durante X cantidad de años y no es que ha pasado algo. Entonces, como esto es mío, yo tengo el poder de cambiarlo, yo tengo el poder de alejar este pensamiento y elegir otro más favorable. Se quedó charlando con una amiga, no consiguió el viaje, lo que fuere. Luego, el sistema de creencias muchísimas veces puede estar operando o actuando como palos en la rueda para ir a buscar nuestro deseo o para resolver una situación. Si yo tengo, digamos, un matrimonio displacentero, disfuncional, del cual quiero salir desde hace mucho tiempo, y sé que lo mejor que puedo hacer es cortar esa relación, terminar con esa relación. Pero en mi sistema de creencias está que el matrimonio es para toda la vida, o que las elecciones que uno tiene las tiene que asumir para siempre y se tiene que hacer cargo de eso. Porque eso me han inculcado, o porque en mi familia eso estaba mal visto, o por lo que fuera, o porque me hago cargo de que yo soy la buena de la familia y nunca daría un disgusto hacia mi familia. Por lo que fuere, hay algo de mi sistema de creencias que está obstaculizando la consecución de algo que para mí es positivo hacer. Entonces tengo que replantearme si mi sistema de creencias me acompaña, es coherente con lo que yo siento y con lo que yo realmente y genuinamente pienso, o si ese sistema de creencias es un palo en la rueda y me genera incoherencia. Bueno, los estados habituales, bueno, no importa, ya de todo eso hablé, seguro. No lo miré, pero imagino. Bueno, también, ¿de qué manera todos nosotros, el ser humano es creativo por naturaleza? El ser humano transformó la sociedad también, transformó la naturaleza y fue evolucionando a lo largo de toda su historia, porque es un ser creativo, porque transforma, porque siempre está creando algo distinto. Quiere decir que todos nosotros tenemos adentro la semillita de la creatividad. Ahora, esta creatividad la ponemos en acto. Nosotros somos responsables también de poner en acto esta creatividad para lo que tenga que ver con nuestras vidas, o para lo que tenga que ver con nuestro trabajo, o para lo que tenga que ver con nuestras relaciones. Entonces nos podemos plantear si todos nuestros potenciales creativos los estamos poniendo en acto, o si podemos de alguna manera empezar a visualizar alguna vía que todavía no hemos explorado para poder canalizar esto. Luego, la conexión con los valores que guían las acciones, que ya estuvimos hablando antes, lo del significado y sentido de la propia vida, volver a replanteárselo, y la etapa evolutiva que atraviesa todas estas variables para ver si hay coherencia con las expectativas de logro en relación a esa etapa y no estamos desfasados. Bueno, acá también puntué como tipo consejitos algunas características que podrían dar cuenta de un estilo de vida saludable. Lo de la actividad física regular, alimentación consciente y adecuada en cantidad y calidad, nutrición afectiva, el fomento de una red social de intercambio y contención. La red social es fundamental en la vida de las personas. Muchísimas personas
se van aislando cada vez más, y ahora, por ejemplo, con todo el tema del trabajo en la computadora o más trabajos en la casa, es más usual que las personas se aíslen. Me parece sumamente importante para la salud el fomentar los encuentros sociales y las relaciones con los otros. Esto afecta muchísimo lo que hablábamos antes de la nutrición afectiva. Tratar de manejar adecuadamente las tensiones. Si notamos que algo nos tensiona mucho, poder parar la mano y decir, esto me estresa, no importa si a la vecina de enfrente no le estresa. A mí me estresa, yo tengo que escuchar lo que a mí me estresa y cuidarme. Algo que muchos acá, no sé cómo les caerá, pero no fumar, porque ya se sabe que el cigarrillo hace mal. No ingerir alcohol. Sí, una copita de vino, no vamos a decir que no, pero consumo moderado. Las drogas, por supuesto, quedan afuera de una vida saludable. El uso consciente y gratificante del tiempo libre, tratar de descansar al menos 7 u 8 horas, las medidas de seguridad en ambiente y vivienda, hábitos de higiene personal y ambiental y el chequeo médico regular. Esta es una frase que escribí como final, digamos, estoy terminando, pueden ir respirando, ya vamos llegando al final. Les digo que cuando termine, la idea es que ustedes puedan preguntar o comentar lo que quieran, si es que tienen ganas, y que podamos charlar un ratito. Y si no tienen ganas, todo bien. Bueno, el ser humano es el máximo responsable de su propia salud y bienestar. El conocimiento da poder a quien lo posee, por eso la toma de conciencia de quién cada uno es, de sus capacidades, limitaciones, de lo que siente, piensa y necesita, incrementa las probabilidades de lograr lo deseado. No las garantiza, pero al menos facilita. Muchas gracias, y acá va, poné clic, me parece varios, porque me parece que... así, bueno, les pongo así, todos, seguí y mirá que aparezca todo. Les puse acá mis datos por si alguno los quiere tener, por si alguien quiere escribirme, consultarme lo que quiera, y porque además en el sitio web, esta clase, el PowerPoint de esta clase, lo voy a subir al sitio web en la próxima vez que haga digamos, actualización del sitio, que será en 15 días más o menos, como para los que asistieron a la clase, si tienen ganas de repasar los conceptos, puedan repasarlos a partir de ahí. Bueno, muchas gracias. ¿Hay algo que...? Sí, es por mí esto, sí. No sé si quieren hacer alguna pregunta, si les interesa o si les ha quedado alguna duda. Está todo bien. O dije todo lo que quieren escuchar, o digamos... Nos mataste. Un desastre. Cualquiera de las dos cosas. Me voy a quedar con la idea, como estoy con el pensamiento positivo, me voy a quedar con la idea de que estuvo bien. Bueno, gracias a todos por estar acá, por acompañarme. Gracias.